Ok, entonces, pues tenemos las mezclas. Las mezclas van a ser parte o son materia finalmente, pero tenemos dos partecitas, ¿sí? Las mezclas y las sustancias puras. Entonces ahí hay que tener cierto conocimiento, digamos, para discernir cuando se está tratando de una mezcla y cuando se está tratando de una sustancia pura. En este caso, pues las sustancias puras o son compuestos o son elementos. Hasta ahí, ¿sí? Después tenemos el caso de las mezclas que van a ser homogéneas y heterogéneas. Ahorita vamos a tener un cuadrito de las características donde nos vamos a dar cuenta qué es lo que las hace diferentes. Es un pequeñito factor ahí que las hace diferentes y pues para nosotros es bastante simple de identificar. Entonces, pues aquí tenemos diferentes materias, digámoslo así. Tenemos el agua, el granito, el zumo de la naranja, ¿sí? O lo que es el jugo de naranja, una roquita de azufre, una moneda, una calcita, un carbonato, oxígeno y nitrato. Tenemos elementos, tenemos compuestos, tenemos mezclas, ¿sí? Hay sustancias puras. Entonces, esto es con lo que nosotros nos encontramos habitualmente, ¿sí? Así es como nosotros los conocemos, ¿sí? Finalmente, todos son materia, pero hay que discernir entre sustancia pura y entre mezcla, ¿sí? ¿Alguna pregunta para ahorita en cuanto a sustancias puras y mezclas? No, profe. Ok, gracias. Vamos entonces a ver qué onda con qué vamos a empezar por lo más sencillito. ¿Qué es un elemento? Entonces, nos dan aquí una definición, ¿sí? Muy sencillita de recordar, que un elemento, pues, no va a ser otra cosa que la sustancia que no pueda dar origen a otra por descomposición de alguna forma, ¿sí? Es decir, que no porque ya se descomponga, se haga otro elemento, ¿sí? O sea, el oro siempre va a ser oro. No se descompuso y ya se oxidó y se convirtió en fierro, por ejemplo. O sea, no, eso no puede suceder, ¿sí? Y de estos elementos, pues tenemos ahí los 120 de la tabla periódica, 90 son naturales y el resto son fabricados en el laboratorio. Sí, y están, todos los elementos son átomos del mismo tipo. Aquí tenemos un ejemplito de estas pelotitas, digamos así, eh, donde tenemos solamente átomos de hierro, solamente átomos de sodio, solamente átomos de oxígeno, de cobre, etcétera. Todos son del mismo tipo, ¿sí? No hay combinaciones que por ahí entre el montoncito de cobre se encuentre por ahí un sodio. No, todos son del mismo tipo. Bien, los compuestos, aquí es donde vamos a empezar a diferenciar de qué se trata o por qué unos son compuestos y por qué otros van a ser mezclas. Bueno, los compuestos van a estar formados por dos o más átomos de diferentes tipos, ¿sí? Y van a estar combinados químicamente, es decir, aquí hay un factorcito que vamos a ver por allá más adelante, que están unidos a través de enlaces. Hay un intercambio de electrones ahí, que es lo que los va a mantener con este tipo de estructurita, que haga que se unan de esta manera, que tengan estas conformaciones, que se puedan mantener unidos unos átomos con otros de diferentes tipos por sus propiedades químicas, ¿sí? Eh, estas sustancias pueden descomponerse, ¿sí? Es decir, los podemos separar, pero a través de ciertos procesos, no de manera tan simple, ¿sí? Y una vez que separamos a los elementos, pues el compuesto ya no tiene esas mismas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, este cubito que nosotros estamos viendo aquí, este es un cubito de cloruro de sodio, es decir, son puros sodios y puros cloros, es sal. Si nosotros los separamos, ya no tiene las propiedades del cloruro de sodio, tendrá propiedades de sodio y tendrá propiedades del cloro, ¿sí? Pero ya las propiedades que presentaban juntos ya no las tienen, ¿sí? Entonces, esto es lo que forman los compuestos y estas son sus características, ¿sí? La principal es, están unidos químicamente los elementos, ¿sí? Químicamente. Esto nos va a empezar a diferenciar entre un compuesto y una mezcla, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, profe. No, profe. Sale, le seguimos. Ahora sí, las mezclas. ¿Qué onda con las mezclas? Pues nosotros las entendemos como combinaciones, ¿sí? Así, burdamente. Entonces, sí, cierto, son combinaciones de dos o más sustancias puras. Ojo, hablamos de sustancias puras que podían ser elementos y podían ser compuestos. Entonces, lo que nosotros usualmente hacemos es combinar compuestos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Se forma otro compuesto? ¿Es otra sustancia pura? No, se trata de una mezcla. ¿Cuál va a ser la diferencia de esto? Que se combinan, pero no químicamente, ¿sí? Es decir, los enlaces que, por ejemplo, unen a un átomo con otro átomo, no se van a unir de esa manera, simplemente están mezclados ahí entre todo eso, pero sus electrones no se han combinado, ¿sí? Sus propiedades químicas no permiten esa unión entre un átomo y otro, ¿sí? Por eso no son sustancias puras, son una mezcla de sustancias puras, pero no químicamente. ¿Me explico con esto? Sí. Ok, ahorita lo vamos a ir analizando un poquito más. ¿Qué otro detalle tienen las mezclas a diferencia de algún compuesto? No provocan reacciones químicas, ¿sí? Como no hay ruptura de enlaces, no hay reacción química. Otra, aquí los componentes mantienen su identidad, es decir, una vez que los separo, por ejemplo, aquí tengo una mezclita de agua con arena, si yo lo separo, el agua sigue siendo agua y la arena sigue siendo arena, ¿sí? No hay ninguna alteración en algunos de los casos, ¿sí? Entonces, me paso a la siguiente. ¿Qué otras características tienen? Cuando nosotros hacemos una mezcla, no hay manifestación de energía, ¿sí? No se calienta, no hace una reacción luminescente, no hace efervescencia, ¿sí? Entonces, esas son características de que solo estamos realizando una mezcla. Cuando sucede lo otro, estamos provocando una reacción química, por lo tanto, ya estaríamos hablando de algún compuesto que se está haciendo, ¿sí? De una sustancia pura. Otro detallito es que la proporción de los componentes es variable. Pregunta, ¿alguien pesa la cantidad de café que le va a poner a su taza? No. No. ¿O mide la No. cantidad de agua? La de No, agua sí la mido. el agua sí tiene que ser 250 mililitros precisos. Es que como la taza tiene unas rayitas, digo, no, pues esta rayita Hasta la le echo rayita, agua. pero desconocemos el volumen. Eso sí. Ok, entonces estamos haciéndole ahí una proporción, es un tanteo, digámoslo así, ¿sí? Entonces, eso es otra característica que tienen las mezclas, ¿sí? Entonces, no hay una proporción, ¿sí? Todas proporciones son variables. Este, Otro que tenemos, este es bien importante, todas pues son importantes, pero esta nos ayuda bastante, que los componentes se pueden separar por medios físicos, no requerimos de algún método químico, ¿sí? Todos los podemos separar por medios físicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Me paso a la siguiente. Entonces, estas mezclas, pues ya ustedes desde la primaria o desde la secundaria, eso sí, desde la secundaria ya no tienen excusa. Vieron las mezclas y tenemos mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas, pues ya se las saben, van a presentar una sola fase, es decir, solo tienen una sola carita, ¿sí? Los componentes están tan dispersos que tienen una presentación, no los podemos ver a simple vista, ¿sí? Algunos ejemplos, tenemos el agua, el aire, el alcohol, el bronce, en el caso de los metales, ¿sí? Lo que son las aleaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un licuadito y tenemos diferentes componentes, ¿sí? Pero como ya están tan bien combinaditos, pues ya no hay manera de ver quién es quién, ¿sí? Y en el caso de las heterogéneas, ahí sí, estos presentan dos o más fases, ¿sí? Los componentes los podemos distinguir a simple vista. Tenemos el caso de la madera, el agua con aceite, el concreto, ¿sí? En el caso de la comida, las ensaladas, yo espero que ya hayan desayunado, ¿sí?
Entonces, ahí podemos distinguir los componentes. Esta mezcla es heterogénea porque podemos ver las diferentes partes, ¿sí? ¿Me explico hasta aquí? Sí, Ok. Seguimos Sí, entonces. profe. Gracias. Aquí tenemos ejemplos de mezclas. Tenemos mezclas sólidas y tenemos líquidas gaseosas, ¿sí? En las sólidas tenemos, por ejemplo, el cemento, ¿sí? El bronce, el granito, el papel, la madera, la pólvora, la tierra y el acero. Sobre todo la tierra es una de las más visibles. No sé si les ha tocado ver alguna excavación o, por ejemplo, cuando vamos en las carreteras sobre todo en las pistas, que rascan los cerros y se alcanzan a distinguir como capas. ¿Han visto eso? Sí, la madera, yo sí. gracias. Esas como vetas, esas líneas que se ven, son compuestos que tienen diferentes ahí en la tierra, son las capas que presenta. Sí, en el caso del bronce, pues no lo distinguimos, pero lo encontramos ahí en nuestras llaves de la casa, sobre todo. Los grifos esos que están así como en el exterior, esos son de bronce. Bueno, tenemos el caso del petróleo, el agua de mar, la tinta, los refrescos, el agua mineral, los jarabes, las lociones, el vinagrito es otra mezcla, ¿sí? Porque tienes, aparte del ácido acético, pues tiene una combinación con agua para que no sea completamente al 100%. El aire, en el caso de gaseosas, el gas para la estufa es una combinación, los anestésicos y el smog. En el caso del gas para la estufa, es gas natural, pero si fuera solo gas natural no nos daríamos cuenta de que hay una fuga de gas. Tiene un componentito ahí azufrado, un tiol le llaman, que es el que nosotros distinguimos por el olfato para cuando hay alguna fuguita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. A ratito les mando las diapos, para que no se me presionen en querer anotar o si quieren anotar algo, igual me comentan, no hay problema. Las mezclas, pues ya vimos que como hay sólidas, y líquidas y gaseosas, pues vamos a tener aquí el caso en ambos casos, homogéneas y heterogéneas, va a haber soluciones, va a haber suspensiones, va a haber coloides y va a haber emulsiones, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos casos. En el caso de las soluciones, pues no va a haber otra cosa más que lo que se le llama soluto y solvente. Esto es una mezcla homogénea completamente, ¿sí? Está tan disuelto el soluto en el solvente que solamente hay una fase. Esto, por ejemplo, lo podemos observar cuando nosotros disolvemos ya sea azúcar en agua o sal en agua. Está tan bien disuelto, ¿sí? Que no se alcanza a distinguir ya quién es quién, ¿sí? O el caso de que si nosotros agarramos un sobrecito de polvo para preparar agua, pues lo vaciamos al agua y lo mezclamos tan bien, lo disolvemos tan bien, que ya no se distinguen las partes, ¿sí? Esos granulitos que yo le vacié al agua ya se dispersaron en todo el medio. Entonces, esto ya lo hace una mezcla homogénea y pues el siguiente nivel es que se trata de una solución, ¿sí? Y pues estas soluciones no pueden separarse por métodos físicos tan simples, ¿sí? Como vaciar, ¿sí? O hacer un filtrado. Ya ven que cuando nosotros tenemos un sólido ahí en algún recipiente, hablemos de, por ejemplo, la lechuga, que le ponemos un desinfectante con agua, y para separarlo, ¿qué le hacemos? Se hierve, ¿no? No, para separar la lechuga del agua con Ah, desinfectante. escuché otra cosa. No, el agua La con sacamos. se la sacamos o simplemente le ponemos la manita o una tapa o un platito. Hay quien tiene algún, digamos, como un colador En un y escurridor. la vacía, un escurridor. Gracias, Oscar. Un escurridor y la vacía, ¿sí? Hace su vaciado y ya se queda acá el sólido que será la lechuga y sale el líquido. Es una filtración, pero las soluciones no funciona eso porque están tan bien disueltitas que logran pasar por los poros del filtro.
Entonces no nos sirve y tenemos que aplicar métodos como la destilación, la cristalización o la cromatografía, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer una cromatografía. Y entonces, pues les decía, los componentes van a ser el soluto y el solvente, ¿sí? Todos tenemos algún marcador de agua en casa. Un pincelín de agua o de alcohol. De los dos. De los dos, ok. Bueno, la tarea para mañana, ahí va la tarea para mañana. Van a cortar una hojita de papel de su libreta, una tirita pequeñita, ¿sí? Le van a poner, si es preferente, pues si es de agua, le van a poner una medida que vamos a poner de su dedo, ¿sí? De lo que va a ser agua, y la tirita de papel, y le van a poner una gotita una manchita, un circulito. Ahorita les voy a ejemplificar cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Pero mientras me recuerdan en un momento, va a ser papel, el marcador, un vasito, transparente preferentemente, y alcohol o agua, ¿sí? Y el marcador ya sea de alcohol o de agua. Y ahorita les seguimos. Entonces, tenemos los componentes de la solución. Se trata del soluto, que va a ser el que está en menor cantidad, es decir, el que se va a disolver. Y tenemos el solvente, que es el que está en mayor cantidad, que es el que va a disolver al soluto. Aquí en este caso tenemos el agua, que es el que está en mayor cantidad, es el solvente o disolvente. Y tenemos a la sal, que es el soluto, que está en menor cantidad, que es el que se va a disolver. Y nosotros al combinarla, pues se hace la solución, ¿sí? Que sería el agua salada. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era la medida del agua? A ver, explico, déjame ver si tengo un espacio más amplio en la siguiente diapositiva. Sí, un poquito. Déjame usar aquí. A ver, ahí vamos. Supongamos, tenemos el vasito. Vamos a hacer aquí el vasito que sea transparente. Sí. Tenemos lo que es el asiento, ya ven que tiene un asiento gruesecito. Del asiento más o menos lo que les dé un dedo de ustedes, ¿sí? Va a ser poquito. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a poner la tirita de papel, ¿sí? Y le vamos a marcar una línea con lápiz. Ojo, lápiz, ¿sí? Y aquí le voy a poner un puntito de marcador, el que yo quiera. Si gustan, preferentemente negro, ¿sí? Y entonces voy a poner el papel. Si corro el riesgo de que no sea muy gruesa la hoja, puedo pegarle aquí arriba una cinta con un lápiz. Aquí un lapicito arriba, con una cintita. ¿Para qué? Para que aquí quede la boca del vaso y no se me vaya a hundir, ¿sí? Y ya que lo tenga, lo voy a poner aquí en el interior. Sí, aquí va a quedar el lápiz y el papel aquí al fondo, que toque el fondo, ¿sí? Pero la rayita, poquito arribita de donde está el límite del líquido. Ahí lo voy a dejar. Si puedo ponerle una tapita, mejor. Sí, sobre todo si es alcohol. Si es alcohol, le voy a poner una tapita, ya sea con Clean Pack, con alguna otra servilletita o con papel aluminio. ¿Sale? Ojo, les encargo foto. Esto no va a tardar mucho. Profe, Sí, ¿qué es lo que le vamos a poner al vaso? alcohol ¿Qué o líquido? agua. Si tu marcador es de alcohol, utilizas alcohol. Si tu marcador es de agua, utilizas agua. ¿Va? Sí. Ok, Perfecto. sale. Entonces, ¿quedó claro lo que vamos a hacer? Sí, profe. Sí, profe. Sale, ok. Bueno, Profe, sí. el líquido va a estar como a la altura de un dedo. Ujú. Y la rayita de papel también Arribita. Arribita, ¿qué será? queda arribita del líquido. Si quieres, ajá, arribita unos 5 milímetros, ahí apenitas, un pellizquito que no roce el agua, que no toque el agua, ¿sí? Hay un fenómeno que se conoce como capilaridad, que, por ejemplo, toca el agua, el papel, ¿sí?
y se empieza a absorber y empieza a subir. ¿Sí me explico? Eso es lo Sí, que profe. pretendemos. Eso es lo que se pretende. ¿Sale, Caro? ¿Sí? ¿Le seguimos entonces? Ok. Sale. Voy a borrar el rayadero ese que hice. Bien. Y entonces, estábamos acá comentando soluto y solvente. ¿No hay duda con soluto y solvente? No. Ok. Y aquí tenemos cómo vamos a clasificar estas soluciones, ¿sí? Nosotros normalmente, ahorita les platico cómo es que las clasificamos, pero cuando la cantidad de soluto es muy, muy pequeñita, le llamamos diluidas. Cuando la cantidad de soluto con relación al solvente es más o menos adecuada, es una buena proporción, se les denomina concentradas, ¿sí? Pero si se pasa un poquito del soluto, ya les llamamos saturadas, ¿sí? Entonces aquí es cuando a ciertas condiciones de temperatura el disolvente puede ser disuelto, ¿sí? A diferencia de la que sigue. Aquí, sobresaturada es cuando tiene demasiado soluto, es decir, el soluto es tanto que el disolvente no es suficiente para disolver. Entonces, por ejemplo, aquí alguien ha notado que su mamá luego prepara alguna fruta en almíbar, Sí, ¿no? Y se han fijado que cuando ponen a preparar esto, tienen que calentar el agua porque le agregan mucha azúcar. sí. ¿Sí? Bueno, esta situación de tener que calentar el agua para poder disolver el azúcar es porque sin darse cuenta, ahí están preparando una solución sobresaturada, ¿sí? Están teniendo un exceso de azúcar para la cantidad de agua que es, porque aparte del azúcar que tiene la misma fruta, va a liberar ciertos azúcares por propiedades. Entonces, requiere de algo externo, que en este caso va a ser la energía cinética que le proporciona el fuego para que haya más movimiento entre las partículas del agua y puedan chocar y disolver más fácilmente el azúcar. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, profe. Ok. Entonces, estas son las 4 clases de soluciones, ¿sí? Acuérdense, es diluida, concentrada, saturada y sobresaturada, ¿sí? Aquí las tenemos, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros normalmente con estas dos, déjenme señalar aquí, con esta y con esta no le decimos que está diluida. ¿Cómo decimos? Porque si le damos una clasificación, ¿eh? Está muy concentrada. No, cuando está así, que estas dos, supongamos, esta está diluidísima, muy, muy diluida, Disuelta. pues decimos está disuelta, pero la verdad es que decimos de otra forma. Yo he escuchado así que decimos de otra forma más, más coloquial. Hay quienes dicen, esto es agua de calcetín, o esta agua está pintadita, o de a tiro está aguada. ¿Han escuchado eso? No. La otra es desabrida. ¿Sí? Entonces, eso se está refiriendo a diluida, ¿sí? Que no tiene el suficiente soluto. Y cuando nos encontramos con una preparación adecuada, que está rica, que no le ponemos, pero en ese punto estamos hablando que decimos, no, esto está riquísimo, está muy buena, está deliciosa, no le faltó nada. Estamos hablando de qué tipo de solución. ¿Qué tipo de solución estaremos hablando cuando nos encontramos con algo así con buen sabor? Bien diluida. No. Tiene la cantidad adecuada de soluto y tiene la cantidad adecuada de solvente.
sería la concentrada, ¿sale? Y por ejemplo, cuando ya se nos pasa un poquito de sabor, que así como que quedó, ya sea o un poco dulce o un poco ácida, estaríamos hablando de ¿cuál? Que incluso hasta se le alcanzan a ver poquito los granulitos, por ejemplo, de azúcar. Poquito. Saturada. Gracias, Michelle, sería una saturada. Pero cuando es muy dulce, tan dulce que todavía se le ve el azúcar en el asiento del recipiente, así, como si fuera un atolito ahí abajo, que todavía se le perciben los granos de azúcar, ¿de qué tipo de solución estaríamos hablando? ¿Verdad? Sobresaturada. De la sobresaturada, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo sí hemos vivido con este tipo de situaciones químicas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces le seguimos. Tenemos las suspensiones, ¿sí? ¿Qué va a ser una suspensión? Pues de chiquitos a todos ustedes, todos pasamos por estas suspensiones, ¿sí? Sobre todo cuando teníamos alguna infeccioncita, ¿sí? Era la forma en que nos daban la medicina. Y no sé si recuerdan ustedes, pero ¿cómo se prepararon esas suspensiones? En el bote venía como polvito y tenías que echarle ciertos mililitros de agua y revolverlo muy bien. Ajá. En algunos casos, gracias, Alon, en algunos casos decía, deposite agua aquí a la marca, o deposite agua caliente a la marca, o agua tibia a la marca. ¿Sí recuerdan eso? ¿Y qué había Sí. que hacerle? ¿Ya se le echaba el agua y va para adentro? ¿O qué otro proceso había que hacer? Agitarlo. que revolver. A ver, se me juntaron ahí. Había que agitarlas, pero con bastante vigor, ¿sí? Mucha fuerza. Entonces, ¿por qué? Porque el soluto son partículas pequeñas, ¿sí? Pero estas no son tan solubles. Y el problema es que son grandecitas y por eso nosotros, cada que nos iban a dar la medicina, si a alguno le llegó a observar, pues se veía, decía uno, sentado, ¿sí? El polvito se veía en el fondo, en el asiento del recipiente. Lo correcto es aquí que tenemos que decir es sedimentado, ¿sí? Todas estas partículas de la suspensión son sedimentables, ¿sí? Y normalmente puede haber homogéneas y heterogéneas, ¿sí? De acuerdo al tamaño de las partículas. Y uno de los ejemplos de las suspensiones es la que tenemos nosotros, que se llama sangre. Si nosotros nos extraemos una muestrita de sangre, la dejamos ahí un ratito y después de ciertos minutos la vamos a encontrar separada de esta manera, ¿sí? Vamos a tener los glóbulos rojos o eritrocitos, los leucocitos o glóbulos blancos y el plasma, que es donde se encuentran muchos metabolitos. Así es como se va a separar la sangre. Debido al tamaño de las células, ¿sí? Se van a sedimentar, ¿sí? Y van a generar esta separación. Él tiene el comportamiento de una suspensión. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, sale. Me paso a los coloides. Los coloides, sí, van a ser una mezcla de soluto y desde la característica de este soluto es que son partículas un poquito más pequeñas que las de la suspensión, ¿sí? Su tamaño es tan característico que estas se van a quedar como flotantes en el medio, ¿sí? No van a sedimentar, ¿sí? Ni tampoco se van a precipitar en la parte superior, simplemente quedan por ahí como flotando. ¿Qué tipos de coloides tenemos? Por ejemplo, los aerosoles, la gelatina, la niebla. ¿Se acuerdan el día de ayer que vimos el láser con el incienso? ¿Cómo reflejaba? ¿Cómo como que se encendía el tubito por dentro?
Ese humo es un coloide, ¿sí? Y lo que nosotros vemos ahí sí, cuando hay mucha luz y hay mucho polvito y que se ve como que las partículas se mueven, ese se llama movimiento browniano. Y el efecto de que se ilumine todo cuando se le pasa un haz de luz, ¿sí? Se llama efecto Tyndall. Ustedes lo pueden hacer así en su casa, pueden tomar un incienso o algo que provoque humito, lo capturan en un vasito, ¿sí? Y le acercan la luz de su celular y se va a ver algo así como este de aquí. Se va a iluminar todo el medio, ¿sí? ¿Preguntas con el coloide? Ok. Bueno, aquí les presento el tamaño de partículas de una solución, de un coloide y de una suspensión. Vean, esta es la causa de que la suspensión sedimente, ¿sí? Esta es la causa de que la solución se disperse tanto y tan bien del soluto en la solución, ¿sí? Y el coloide ahí se queda suspendidito. Es un tamaño intermedio entre ambas partículas, ¿sí? Las emulsiones. Aquí, pues, no quiero sonar o escucharme mal o ofensivo, pero aquí las chicas saben más que nosotros de las emulsiones. Los caballeros que les dieron ¿alguien le han dado una emulsión? Yo estoy seguro que más de algunos sí le dieron, ¿eh? ¿Alguien no le dieron una emulsión? ¿La emulsión de Scott cuenta? Sí, claro que sí. Y Ah, estaba sí, a mí bien me daban de sabrosa. esa, Sí, profe. entonces sí. ¿Estaba rica? Sabía bien No. feo. Guácatela. La de cereza estaba buena. Y a ver, platíquenme, ¿cómo era la estructura de esa emulsión? Se veía así como que era ¿qué? Como verdecita y espesa. Ajá, se veía como de dos capitas, como de dos cosas diferentes. ¿Sí? Ok, eso es porque estaba haciendo una mezcla de dos líquidos no miscibles, es decir, como el agua y el aceite, no se mezclan. Y digo que aquí las chicas van a saber un poquito más porque ellas las manejan casi diario, ¿sí? Y a ver, chicas, coménteme alguien, ¿dónde tenemos una emulsión? ¿Dónde se la han manejado ustedes? Híjoles. Bueno, las soluciones desmaquillantes, sí, tienen una característica de este tipo. Mande, sí, Oscar. Por ejemplo, yo conozco a alguien que se pone mascarillas y dice que algunas son como de aceite porque son pura vitamina. Ajá. Y dice que algunas vienen así, pues sí, por la vitamina y por a veces Ah, que como ayudan agüita a y quitar como las así. manchas. Ajá, sí. Ajá. Y así las soluciones desmaquillantes también vienen así, como agua y aceite. Y lo que hacen es agitarlas para que se atrapen estas burbujitas. Estas burbujitas de aceite atrapen una cantidad de agua y viceversa. Entonces, al combinarse, ya se lo aplican, ¿sí? Esas son las emulsiones. Y tenemos dos fases. La fase continua es en la que predomina el agua y la fase dispersa en la que la cantidad de aceite es menor, ¿sí? Entonces, aquí vemos en esta cómo los líquidos son inmiscibles, agua y aceite. Eso es una emulsión. Cuando nosotros la agitamos bastante para aplicar, es cuando se forma la emulsión, ¿sí? Esto es la fase dispersa. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Bueno, pues entonces hasta aquí lo dejamos. Por favorcito, activamos cámaras para alcanzar a tomar la lista del día de hoy.